Bendiciones para sus vidas. El Señor esté con ustedes y espero que esta semana que estamos comenzando sea de bendición para de nosotros, para el Señor, y que nosotros recibamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Que no seamos necios, porque a veces se nos escapan las bendiciones porque somos necios, porque insistimos en hacer nuestra voluntad y darle la gloria a los hombres antes que a Dios, y, y nos encanta ir por la corriente de este mundo antes que estar bien sumergidos en la corriente de Dios, en la voluntad de Dios. Recordemos que el reino de Dios tiene sus reglas. Amén, así es. Y tú y yo que amamos a Dios, que tenemos mucho por qué darle gracias, tenemos que jugar con las reglas del reino. No podemos cambiar las reglas. Hoy, en este día, vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ver un tema acerca precisamente vamos a ver qué es lo que dice Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y versículo 29, mira lo que dice. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos a nuestros espíritus, para que tengamos una vida próspera, para que tengamos una vida plena. Él quiere suplir todas nuestras necesidades, pero es necesario escuchar, conocer, informarnos, obedecer, honrar la palabra de Dios. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, no estoy hablando del contexto de los milagros y de la persecución que estaban pasando aquí los apóstoles, los discípulos de Cristo. Estoy estableciendo solamente una verdad, una realidad, algo que si nosotros hacemos caso omiso a este versículo que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es tan cómodo, es tan fácil, es tan relajante honrar a los hombres y quedar bien con ellos, y que nos digan: ¡ay, qué bárbaro! Tú qué linda persona eres también, tú esto. Y ahí estamos en la adulación de este mundo, obedeciéndolos a ellos, lo que la moda, lo que el mundo dice que hagamos, porque todo mundo lo hace. No por eso es lo mejor. Absolutamente, no podemos ser tan ciegos para creer que porque todo mundo lo hace es bueno, ¿verdad? A ver, todo mundo hace drogas. ¿Que tus hijos hagan drogas? No, claro que no. Ah, ¿verdad? Te di donde duele. Claro, pues somos hijos de Dios. Y por eso nosotros tenemos que conocer su palabra para, para amarlo, para reconocerlo, para conocer y enamorarnos de Él de tal grado que sea nuestro placer obedecerle. De eso se trata la vida. Y vamos a ver hoy en la vida de Daniel, este joven que bueno, en la primera deportación de Judá, tomado por Nabucodonosor, hubo de entre todos los que se llevaron del pueblo de Jerusalén, de Israel,
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. ¿Para qué te lo platico yo si lo puedo leer? Total, el poder no está en mis palabras, está en la palabra de Dios. Y vamos a ir, ¿por qué no? Vamos a ir desde el primer capítulo y en el versículo 1. Mira lo que dice. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió, la tomó, se apropió de ella. Y el Señor, Dios Jehová, el Dios de Israel, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, a Nabucodonosor, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en las casas del tesoro de su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Muchas veces somos entregados por la misma mano amorosa, poderosa de Dios, al horno de fuego, al foso de los leones, al desierto, a la tribulación en nuestras vidas, por manos, no es por órdenes de Dios, sino que lo permite. Dios lo permite por amor a nosotros, para que recapacitemos, para que todo eso que Dios ha formado en nosotros y que nosotros hemos deformado en nosotros, vuelva a tomar la forma original que Dios hizo en nuestras vidas. Y parece que no entendemos, que ojalá que leyéramos la Biblia y ya de repente, ya la obedecemos todo. Pero no es cierto, no es cierto, no pasa así. Nada más estamos un poquito mejor o estamos bien y volvemos a las andadas. Y el Señor nos entrega en manos del enemigo y nos zarandea un poco la vida. Y ay, Señor, mi Dios, perdóname, hermoso Señor, aquí estoy, mi vida es tuya. Resulta que somos muy necios, pues, ¿verdad? Bueno, entonces dice que dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel todos los que había traído en esta deportación, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes de Israel, que agarrara de ese puñado a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. ¿Qué tal? El rey Nabucodonosor dijo, a ver, acabo de deportar y hacerme de sitiar a Jerusalén. Y yo sé, ese pueblo, en ese pueblo hay sabiduría, en ese pueblo hay poder, porque tienen un Dios, porque tenemos, amén, tenemos un Dios de poder. Y dice, quiero que me traigas de ellos, del linaje real de los príncipes, a muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Qué hubo? Ándale. Entre todo este pueblo que hoy estoy conquistando, deportándolos, trayéndolos de su territorio al mío, a mi reino, quiero que aquí a mi palacio, escógenme por favor a puro muchacho que no hay tacha alguna, de buen parecer, guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñe las letras y la lengua de los babilonios, de los caldeos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y entre ellos iba este joven Daniel. Pero, siempre, siempre, en todo grupo, en toda congregación, en toda iglesia,
siempre hay quienes aman a Dios de una manera. Yo no sé la razón, no puedo decirles que alguien ama a Dios más que otro por tal cosa, no. Pero este joven Daniel dice aquí en el versículo 8 que entre todos los que iba Daniel. Y dice, pero Daniel, cuando fue llevado ahí al palacio del rey, propuso en su corazón no contaminarse, ni con la comida, ni con el vino. Él tomó una decisión. Nos están llevando cautivos a Babilonia. Los babilonios tienen sus dioses. Yo tengo mi Dios. Jehová es mi Dios. Y yo propongo, yo tengo toda la autoridad en mi vida, en mi cuerpo, en mi mente, de decir, no voy a contaminarme con nada de los babilonios, porque yo no voy a ser como ellos. Nos trajeron deportados, me trajeron deportado, sí, pero eso no quiere decir que mi corazón va a cambiar. Eso no quiere decir que hoy voy a creer como ellos creen y voy a adorar a quien ellos adoran. Daniel propuso en su corazón, ¿cuántas veces en el día o en tu vida te has propuesto no contaminarte con este mundo? Que la corriente de este mundo, que los hombres no vengan y te contaminen. La palabra de Dios dice claramente, no te hagas a ellos, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, a tu manera de ser, a tu Dios, a quien tú amas, en quien tú permaneces firme. Y dice, vamos ahora al capítulo 6, aquí de Daniel. Vamos a ver cómo cuando él llegó, bueno, lo estuvieron educando, que hablara la lengua de ellos y que fuera como de ellos, pero había ahí otros, pusieron a 3 como jefecitos, Daniel y otros 2, y esos otros 2, porque ya veo que se me va el tiempo volando, esos 3 estaban sobre todos los demás. Y esos 2, que eran sus hermanos israelitas, le tenían envidia, porque seguramente aquellos 2 no habían propuesto en su corazón. A ellos les importaba más quedar bien con los babilonios, con los jefes de los babilonios, y que seguir siendo fieles a su Dios. Y entonces procuraban que Daniel, poner tropiezo en la vida de este joven Daniel, para que cayera en algo y quedara mal. Pero dice la escritura que no había nada, no había absolutamente nada, a ver, en lo que lo pudieran atrapar. No había nada. Entonces dice en capítulo 6, versículo 1, te lo voy a leer. Pareció bien al rey Darío, que ahora ya estaba Darío en lugar de Nabucodonosor, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, o sea, personas ahí de su gobierno, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Ellos cuidaban las espaldas del rey. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Por qué crees que había un espíritu superior en Daniel? Porque Daniel procuró no contaminarse. Él
él propuso en su corazón no contaminarse, no darle la espalda a Dios. Y cuando uno no le da la espalda a Dios, el poder de Dios, el amor, la protección, el escudo, todo, absolutamente todo está con esa persona. Porque esa persona se mantiene firme y no le importa lo que el hombre le pida, lo que el mundo pida, sino lo que Dios le está pidiendo que haga. Daniel era un hombre que todo lo que hacía prosperaba. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando a una persona todo le sale bien y Dios lo prospera y tiene un buen trabajo y tiene una buena salud y cumple sus metas y ha sido fiel? Despierta envidias del mundo y de sus hermanos. Porque estos otros dos gobernantes que estaban con Daniel, eran sus hermanos de sangre. Bueno, no de mamá y de papá, eran hermanos israelitas. Eran su gente, su pueblo. Y ellos tenían envidia de Daniel. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces estos dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que agarrarlo en algo para que ya no sea el consentido del rey. Tenemos que hacer algo. Ah, dijo uno, ya sé. Pues le vamos a llegar por su debilidad. ¿Cuál es su debilidad de Daniel? Su Dios. ¿No lo vemos ahí 3 veces en el día orando, con las puertas abiertas y adorando a su Dios? Vamos a convencer al rey Darío para que saque un edicto, una ley donde diga que nadie puede estar adorando en público a otro Dios que no sea los dioses de ellos. Y entonces convencieron al rey y el rey firmó, bueno, antes con el anillo sellaba, ¿verdad? Que él estaba de acuerdo. Y no se podía revocar, no se podía echar para atrás. Una vez que el anillo del rey estaba allí, ese era el sello de que el rey estaba de acuerdo y que era una orden del rey. Y llegó a los oídos de Daniel. Y en cuanto él, fíjate bien, dice, ¿dónde está? Cuando en el versículo 10 del capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Uy, qué miedo tuvo Daniel. Estaba temblando. No. Daniel sabía que ese edicto le perjudicaba y que él estaba ahí y que él había sido deportado y que era como un esclavo o criado, eran esclavos o criados del reino de Babilonia. Sí, así es. Y que él tenía que acatar las órdenes. Claro, pero cuando supo, no sé cuánto tiempo le tomó. Si 1 minuto, si 3 minutos, si 10 minutos, tomar esa decisión. ¿Qué hago, mi Dios? Yo nada más te adoro a ti. Yo sé que mi vida está de por medio. Yo sé que mi vida está de por medio. Y entonces
Pues cuando vieron esto, estos dos, dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, rey, el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, se estaban relamiendo los bigotes. Y estaban encantados porque por fin habían encontrado algo para hacerle daño a Daniel, sus hermanos, su pueblo. Entonces dijo, pues fíjate que Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición a su Dios, pues. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hizo todo lo posible porque él amaba a Daniel. Daniel era perfecto, él era su hombre favorito, su joven en quien confiaba, y le pesó, dice, le pesó en su corazón y quiso librarlo, pero no pudo. Los otros envidiosos, malvados, ahí estaban. ¡Ey! Tú dijiste, rey, y esto no lo puedes permitir, porque si este lo hace, pues todo el mundo lo va a hacer. Y dijo el rey, bueno, adelante, que lo echen al foso de los leones. Un foso, yo no sé cuántos leones había, si había 3, 4, 5, 10. Pero, antes de que fuese echado, Daniel, dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Yo no puedo hacer nada. Ya firmé. Pero el Dios al cual tú sirves, a quien tú oras, en quien tú crees, que él te libre, Daniel. Y fue traída una piedra y bueno, ahí dice que no pudo dormir. El versículo 18 dice, luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, sin comer, sin cenar, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. No podía con eso. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Sabía que estaba muerto. Y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Contéstame, Daniel. ¿Te salvó tu Dios? Entonces Daniel respondió al rey, ay, quiero llorar. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees el poder de Dios tan grande? ¿Qué podríamos temer cuando nosotros obedecemos a Dios en todo? ¿Podemos temer lo que el hombre nos pueda hacer? ¿Quién va a poder más que Dios? Nadie. Nadie, nunca lo dudes. Nunca dudes de darle la espalda a Dios por los hombres, porque Dios va a estar contigo, así como estuvo con Daniel. Para que no me hiciesen daño, cerró la boca de los leones, porque ante él, fíjate nada más,
Fíjate nada más las palabras del siervo de este hombre hermoso, este joven. Dice, porque ante él yo no fui hallado culpable. Dice, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tú lo sabes muy bien. No he hecho nada malo, ni te he faltado al respeto. Pero aquí el que importa fue Dios. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y miren que viene ahora. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pero con Daniel no. Dios cerró la boca de los leones. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, Dijo, paz os sea multiplicada. De parte mía, que soy el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel había glorificado el nombre de su Dios al obedecer, al creer, al confiar en su Dios. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué lección? ¿Qué mensaje tan claro nos da la palabra de Dios en todo esto? Nadie es tan poderoso como nuestro Dios. Servimos al Dios todopoderoso. No poderoso, todopoderoso. Y Dios nos va a guardar del enemigo, de todo el daño que nos quieran hacer en este mundo, en esta vida. Si tú y yo confiamos en Él, si creemos, si le glorificamos, si le damos honor y lo alabamos como Él merece. No tengamos temor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu mensaje tan claro, Señor, porque nos amas, porque quieres, Señor, prosperarnos en todos, quieres bendecirnos. Gracias. Te pedimos, Señor, por nuestros amados, donde quiera que se encuentren, los que están lejos y los que están cercas, nuestro matrimonio, nuestra casa, todos aquellos que están enfermos, que están en un hospital o que ya están en su casa. Pedimos, Señor, por ellos, por los que están sufriendo por alguna enfermedad que los médicos no han podido resolver. Señor, te pedimos por ellos. Tú eres el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para ti ni difícil. Ayúdanos, Señor, a ser personas obedientes, hijos obedientes. Pedimos, Señor, bendecimos a Israel y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por la paz en México, Señor. Por todos los países pedimos. Gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.